La sección de cuentas claras, hoy viernes 25 de octubre, es un tema muy importante que nos acompaña un especialista en energía. ¿Por qué? Porque es un tema que afecta a toda lo que es la población nacional y uno de los factores primordiales para atraer inversión extranjera directa. Esto es la tarifa de energía, el consumo de energía, el suministro de energía en el país. Y lo titulamos Situación actual, riesgos, proyección de la energía eléctrica en Honduras. ¿Qué ha sucedido en estos últimos años? Pero también queremos conocer cuál puede ser la proyección de la energía eléctrica en distribución, suministro y calidad para el próximo año 2025. Tenemos algunos datos muy importantes que queremos mostrarles, pero enfocados a un tema más educativo, más académico, para entender qué podría pasar con Honduras, ya que esto afecta directamente la inversión extranjera, ya que es uno de los principales factores que los inversionistas analizan, ya sea energía eléctrica, seguridad, incertidumbre política, entre otros, como Estado de Derecho, para traer sus inversiones al país. Tenemos en la primera diapositiva alguna información de las fuentes de generación de energía eléctrica que tiene Honduras en comparación con otros países de Centroamérica, para entender si estas metodologías son convenientes y qué se puede proyectar para el próximo año. También vamos a conocer un poquito los costos, las tarifas de energía eléctrica de Honduras en comparación con la región de Centroamérica y cuáles pueden ser las proyecciones en la calidad y suministro para el próximo año. También es importante entender que la energía eléctrica no solo afecta, digamos, a la ciudadanía en general, sino afecta temas de productividad, y esto lo que reduce es la competitividad. Recordemos que en Honduras, mientras ya se carga en la diapositiva, en Honduras se pierden 21 millones de lempiras a causa de los apagones, y eso es lo que queremos evitar para el próximo año, ya que también tenemos pérdidas técnicas y no técnicas arriba del 38%. Tenemos algunos datos importantes de la matriz energética por tecnología que nos las compartió el especialista en energía, y lo que más aquí me llama la atención es lo siguiente: el 36% de la energía es no renovable y el 64% es renovable. No sé si tenemos al licenciado Kevin Rodríguez para que vayamos profundizando en todas las diapositivas, para que nos explique, digamos, sobre esta diapositiva que estamos mostrando en este momento. Pero le damos la bienvenida a Kevin Rodríguez. Hola Kevin, buenos días. Buenos días, Efraín. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a toda su audiencia y un saludo a tu persona. Vos me decís cómo arrancamos con esta explicación de lo que estamos viendo en este momento. Perfecto. Lo que estaba proyectado ahí, Efraín, básicamente es la composición de las diferentes tecnologías que nosotros tenemos en Honduras, que de manera afortunada tenemos prácticamente todas: generación geotérmica, eólica, solar, hidroeléctrica, térmica. Hay que decirlo, ninguna tecnología es mala, todas son complementarias y todas son necesarias en nuestro país. Sin embargo, hay elementos que impactan, como usted bien decía, en los costos que nosotros pagamos en nuestra casa, lo que pagamos en el negocio, y al final hay una realidad, que nosotros no somos productores de generación de petróleo, por lo tanto la generación térmica depende directamente de los costos del petróleo a nivel internacional. Cuando aumentan, aquí probablemente nos va a subir la tarifa, y cuando bajan también tenemos ese alivio, que fue lo que vimos en el último ajuste tarifario, que hubo una rebaja de un 2%, precisamente porque el costo del búnker a nivel internacional también había bajado. Gracias, Kevin. En una siguiente diapositiva teníamos un importante gráfico que capturó mi atención, porque el aumento en el consumo de energía eléctrica, Kevin, está aumentando un 5%. ¿Qué significa esto en temas de planificación, Kevin? Muy buena observación, Efraín, la que usted hizo. En el caso de Honduras, como usted bien decía, nuestra demanda, nuestro consumo aumenta entre un 3 a un 5% cada año. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros lo comparamos con los frijoles, por ejemplo, es como decir que el consumo de frijoles aumenta un 5% cada año. ¿Qué implica esto? Que hay que cosechar más frijoles en esa misma proporción
para mantener el ritmo de la demanda o el ritmo de nuestro consumo. En el caso de energía eléctrica, somos el país probablemente de Centroamérica que a un ritmo más rápido crece nuestro consumo, que es lo que estamos viendo en este momento. Esto es la demanda pico. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dar un ejemplo muy sencillo, Efraín, es como tener un restaurante de baleadas. Tal vez uno vende 1000 baleadas durante todo el día, pero en la hora pico, que es el almuerzo, tal vez en esa hora uno vende 400 baleadas. ¿Qué quiere decir esto? Que para la hora del almuerzo uno tiene que tener por lo menos insumos para producir esas 400 baleadas, o vamos a dejar a nuestros clientes sin un plato de comida. En el caso de energía eléctrica, el sistema necesita tener por lo menos la capacidad de suplir la demanda pico, que típicamente se da entre abril y mayo de cada año. De lo contrario, si hay una escasez de ese bien, en este caso de energía eléctrica, suceden los apagones que ya lo vivimos el año pasado y este año, y que justamente es una situación que no hemos superado, Efraín, y lo decías muy bien, se pierden 21 millones de lempiras diariamente por la situación de apagones, porque a pesar de que nosotros vemos esas barras en crecimiento, la capacidad de suplir esas barras no está. Hay un déficit en este momento de unos 300 megavatios, que es lo que la población sufre en su casa cuando se queda sin energía eléctrica. En la siguiente diapositiva hay un tema muy importante que lo quiero abordar, Kevin, es el tema de que si hay riesgos para el próximo año, si hay algún riesgo para el próximo año, que aumente la tarifa de energía eléctrica, entendiendo que hoy por hoy, según datos de la CEPAL, Honduras presenta el costo de energía eléctrica más alto en la región de Centroamérica. Totalmente, Efraín, hay una preocupación en cuanto al proyecto de ley de justicia tributaria porque tiene varios aspectos. Pero el primero de ellos es que elimina los incentivos a la energía renovable. En toda Centroamérica existen esos incentivos porque son tecnologías muy caras. Te voy a dar un ejemplo. 1 megavatio de generación hidroeléctrica puede costar hasta 3 millones de dólares. Entonces son cantidades que no existen en el país. Por lo tanto, el hecho de que nosotros eliminemos ese marco fiscal, Guatemala lo mantiene, El Salvador lo mantiene, ¿qué va a hacer el inversionista? No va a venir a Honduras. Así de sencillo, por lo tanto, va a ser muy difícil que la generación renovable aumente en nuestro país. Y ahora bien, lo que se ve abajo es la preocupación principal del tema de la ley de justicia tributaria. Se elimina la exoneración al combustible para producir energía eléctrica, en este caso el búnker. Por lo tanto, se le va a aplicar un impuesto de 42 centavos de dólar por galón. Nosotros consumimos aproximadamente 300 millones de galones anualmente para generar energía eléctrica. Por lo tanto, el ponerle ese impuesto al combustible nos va a aumentar la tarifa hasta en un 15%, Efraín, y para la industria, especialmente la maquila y todos estos sectores que utilizan directamente ellos el búnker, el costo puede aumentar hasta un 40%. Entonces voy a hacer otro ejemplo sencillo, Efraín. Hablando de la baleada, que ya se habrán dado cuenta que soy fanático de la baleada. Si uno tiene una baleada, tiene sus 3 insumos: la mantequilla, los frijoles y la tortilla. Si a uno le ponen impuesto al frijol, ¿qué va a pasar con el costo de la baleada? Va a aumentar. En nuestro país nosotros producimos 1 de cada 2 kilovatios hora que nosotros consumimos en la casa proviene de combustibles fósiles. Si le ponemos un impuesto a ese combustible fósil, a nosotros nos va a aumentar el costo de la energía en nuestra casa, y ahí es donde viene esa preocupación de este proyecto de ley de justicia tributaria, que elimina muchas exoneraciones que son en beneficio de la población, que son en beneficio del usuario, porque al cargarlo quien lo va a tener que pagar es uno. Es la realidad de cómo funciona este sistema, Efraín, y en ese sentido por eso se hace la invitación, y aprovecho su espacio para que los diputados del Congreso Nacional puedan contar con todos estos análisis para tener una mejor visión de qué es lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional. Kevin, una pregunta de cierre, porque esto sí es de interés nacional. Sabemos de que si se implementan algunas medidas de eliminar esas exoneraciones, va a aumentar el tema del costo de la tarifa eléctrica. La pregunta es la siguiente, Kevin. Estos mercados abiertos que tiene El Salvador, Guatemala, como lo mencionaba, son más atractivos para atraer la inversión extranjera directa. Ya recordemos que en el 2023 Honduras es el segundo país con la menor inversión extranjera directa. ¿A qué se da estos temas, Kevin? Excelente pregunta, Efraín. El primer tema es que en Guatemala, El Salvador, Panamá, hay varias empresas distribuidoras privadas. Es decir, un generador puede llegar a invertir y tiene opciones de venderle a diferentes empresas. En el caso de Honduras, si uno quiere poner una planta o quiere poner un panel en su casa, la ENE es el único que le puede comprar. Si uno quiere poner una fábrica, un negocio, un restaurante, un hotel, al único que le puede comprar es al ENE. Ese elemento es diferenciador porque en todos los países de Centroamérica
tienen mercados competitivos, es decir, hay opciones a quién se le puede vender y hay opciones a quién se le puede comprar. En Honduras, el único al que le podemos vender es el ENE y el único que le podemos comprar es al ENE. Por un lado, nosotros sufrimos de apagones y por el lado de los generadores se les debe 12 meses en facturas. Entonces, eso vuelve la inversión prácticamente poco factible. Nadie va a ir a un país en donde usted invierte 200 millones de dólares en un proyecto de energía para que le estén pagando cada 12 meses. Esa es una realidad, Efraín, que no se puede negar. Y por otro aspecto también en cuanto al atractivo, esta ley de justicia tributaria, a eliminar ese marco legal, Efraín, y que lo deja habilitado Guatemala, El Salvador y Panamá, es muy sencillo. Van a decir, ¿en dónde me quieren cobrar impuestos? Bueno, Guatemala no lo cobra, yo me voy a ir a Guatemala. No lo cobra El Salvador, me voy a El Salvador y mejor le exporto energía a Honduras en lugar de ir a arriesgar mi capital ahí. Y por último, también mencionarlo, Efraín, si uno revisa la legislación de países centroamericanos, ningún país le pone impuesto al combustible para energía eléctrica porque entienden perfectamente que quien lo termina sufriendo, quien lo termina pagando, quien los termina viviendo es la población, el usuario final, el consumidor final, y por eso es que simplemente no existe ese impuesto. Y aquí en el caso de Honduras ni siquiera debería existir un impuesto para ese combustible porque al final quien lo va a terminar pagando somos nosotros como usuarios. Kevin, una pregunta de cierre con una respuesta corta. Esa gran inversión que está realizando el Estado para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, que son el 38%, ¿está dando resultados en este año 2024? Buena pregunta, y aquí le voy a hacer la pregunta a la población hondureña. En estos últimos 3 años, Efraín, el gobierno ha asignado 18.000 millones de lempiras para la tarea de reducción de pérdidas. Y lo que se argumenta es que se ha reducido en 2 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ENE, en lo mejor de los casos, si se mantiene esta situación, podría ahorrar 1.000 millones de lempiras en un año. Entonces, que sea el pueblo hondureño el que juzgue si invertir 18.000 millones de lempiras para ahorrar 1.000 millones es una inversión o un gasto. Y entonces a ese ritmo necesitaríamos 16 años para reducir esos 38% de pérdida. Gracias, Kevin. Esperemos contar contigo en este tema de energías, en esta sección de cuentas claras, en lo que resta de este año e iniciar el próximo año para entender cuál va a ser esa proyección que tendrá Honduras en consumo y generación de energía. Gracias por el espacio. Que tengan feliz día, Efraín. Gracias al especialista Kevin Rodríguez. Hoy, viernes 25 de octubre, fue su sección de cuentas claras el día de hoy.